Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video semanal del canal de análisis de acciones extranjeras. Esta semana vamos a analizar 6 activos que presentaron resultados. Sí, Walmart, Cisco, John Deere, The Home Depot, JD.com y TGX. Sí, especial de presentaciones de resultados también, más tenencia en carteras al día de la fecha. Y antes, sí, de arrancar con el video de todos los fines de semana, acuérdense que los invitamos el día de mañana a la reunión que va a tener lugar, donde vamos a ver un poco las proyecciones de mercado, sí, análisis, tanto bursátil, de noticias, de activos, así que los espero mañana a 19:30 de la tarde, obviamente horario de Buenos Aires. Dejamos los enlaces en la descripción y acuérdense, el que no se sumó al grupo de Telegram, bueno, los esperamos, se descargan la aplicación, es gratuito, vamos compartiendo ahí un poco más lo cotidiano del mercado. Y recuerden que esto es mi visión únicamente de cada uno de los análisis que vamos a ver a continuación. Cada uno tiene que hacer su propio análisis, ¿sí? A través de su propio estudio. ¿Sí? Vamos al principio, ¿sí? De la primera acción, Walmart, ¿sí? Que presentó resultados el día 18 de mayo. Resultados que, como podemos observar, son buenos, son muy buenos porque fíjense que en cuanto al beneficio por acción fue por arriba, por encima de la previsión de mercado, 1.69 centavos de dólar, por arriba de la previsión de 1.21, y en cuanto a ingresos también estuvo por arriba, fíjense, en 138 millones, casi por arriba de la previsión, bastante más de arriba de la previsión de 132, así que muy buenos resultados de Walmart, que parece que se está mejorando. Bueno, vamos a verlo primero desde el punto de vista de lo técnico y después de lo fundamental, como estamos ahora. Y si vamos a la parte del análisis técnico de Walmart, bueno, tenemos una tendencia claramente muy fuerte y muy alcista, lógicamente con sus correcciones de vez en cuando, pero del 2016 a la fecha, fíjense, viene bastante parejo lo que es la acción del precio, es decir, los máximos y mínimos crecientes, ¿sí? Inclusive dejando una línea de tendencia de mediano plazo bastante clara, con 3 apoyos, esto en enero, ¿sí? Del 2017, en diciembre del 2018 y ahora casi con la caída del COVID, de ahí recuperando, haciendo casi una vuelta en B. Y vamos a ver qué es lo que le pasa, al menos en el corto plazo, ¿sí? En el corto mediano plazo, casi con una subida hasta sus máximos históricos de un 49,40%, ¿sí? Hasta los 153,92 dólares aproximadamente. Y de ahí sí un descenso, una corrección bastante fuerte, ¿sí? Desde aproximadamente un casi 17,51%, que si ustedes me preguntan si ya lo peor pasó para Walmart, bueno, interesante lo que hizo Walmart estas semanas. ¿Por qué? Porque no únicamente rompió esta pequeña directriz bajista, fíjense, dejando una especie de gap alcista en esta zona, llegando hasta esta zona y anulándola, y obviamente llegando casi al FIBO 61.8 del último impulso bajista. Si lo medimos desde el máximo anterior hasta el mínimo, ¿sí? De la corrección, tenemos o nos da una zona de precio de 143.17, que es la que está yendo a buscar, la que está yendo a testear ahora. Ni que hablar, ¿por qué? Porque cuando vino a romper la EMA de 200, si bien no lo hizo con mucho volumen, acá sí tuvimos un poco de volumen, pero en la ruptura de la EMA 200 no, ¿sí? Así que bueno, ese es un aspecto un poco más negativo que positivo, pero fíjense, vino a buscar a testear nuevamente la EMA 200 después de haberla roto al alza y al menos la mantiene por el momento. Es un activo que el timing ahora no es, a ver, no digo que es el peor, porque fíjense que todavía estamos lejos de los 154.19, pero mejora bastante. Me gusta el gap que dejó, debería cerrar este gap que coincide con la zona del FIBO 61.8 para así ir a buscar las resistencias más importantes que fue dejando anteriormente. En principio, esta que dejó la semana anterior en los 144.55, 147.32, 150.05 y el máximo de toda la historia, 153.92. Zonas de soporte, la más relevante y la más clave ahora es que no pierda la EMA de 200, 137.53, ni que hablar retroceso FIBO de todo el último impulso alcista de marzo, que pasaría aproximadamente por la zona de los 134,11. Este pequeño soporte que dejó luego de rebotar bastante fuerte en 126.24, y ni que hablar la línea de tendencia esta que marcamos, que sería ya el piso de esta tendencia alcista de mediano plazo, que casi pasa, o casi, fíjense la coincidencia, parecería a veces que no lo es, con el FIBO 61.8 de todo el impulso alcista en 121,91. Así que muy fuerte y muy alcista. El timing no es tan malo, volvemos a decir, no es el mejor, porque ya parece haber arrancado Walmart, pero al menos estamos arriba de la EMA 200, mientras mantenga esa zona de soporte está bastante bien. MACD al alza, dando compra, RSI acompañando también este sentimiento alcista en el precio, aunque si viene apuntando para abajo, ya por arriba de 50.
Y el estocástico también, fíjense, dando compra por arriba de la zona de sobrecompra, de sobreventa, perdón, estamos un poco más lejos de la zona de sobrecompra, así que muy buena perspectiva, al menos de mi punto de vista, para este sector, bastante defensivo, que si lo vamos a ver desde el punto de vista de sus fundamentales principales, lo que hacemos todas las semanas con el resto de las acciones que analizamos, fíjense que tiene un ROE, una rentabilidad de recursos propios bastante alta, de 14,7, por arriba de la industria que marca 12,6. La ROA, sí, la rentabilidad de activos también, fíjense, está por arriba de la industria, inclusive en 6,1. La industria marca 5,8, dos aspectos bastante buenos, al menos desde mi punto de vista, para Walmart. La volatilidad, bueno, estamos hablando de que es un activo defensivo. Este es un activo que no va a hacer lo que hacen las empresas generalmente de alto crecimiento, más allá de la volatilidad que hoy sí tenemos en el mercado. Fíjense que la media de la beta de la volatilidad del mercado es de 0,47 para este activo. La industria marca un 0,6, inclusive está por debajo de la industria, pero no es un activo que hoy se considere volátil. Está inclusive con una infravaloración de casi un 19,2% en 141,75, debería estar a un precio razonable de 175,39. Y si la relación precio-beneficio, fíjense acá, es de 32,7 veces, sí estaría sobrevalorado en este aspecto. La industria marca 14,6, el mercado 19,6, eso sí es un aspecto un poco más negativo que positivo desde lo fundamental. Y si vemos el ROE futuro, es positivo, al menos de mi punto de vista, casi con 19,5, la industria marca 12,6, y si vemos lo que tiene que ver con la situación financiera o la salud financiera, bueno, de corto plazo parecería que tiene más deudas que activos, pero de largo plazo, fíjense, los activos llegaron a cubrir bastante claro las deudas, así que veremos si esto es o no es un problema para Walmart en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si bien el coeficiente de deuda, como decimos, es alto, tiene reducción de deuda, tiene cobertura de deuda de intereses, así que parecería que en ese aspecto se reestructura y se reestructuró bastante bien Walmart, es pagadora de dividendos y lo que tiene que ver con management, tiene un management experimentado de la gente que maneja esta compañía en 6,7 años en promedio, ¿sí? Y también tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de 13% anual aproximadamente. Así que la verdad que me parece bastante interesante. Este es un activo que no tiene tampoco un mal timing, no estamos en máximos, ya corregimos bastante, así que y obviamente presenta buenos resultados sacando el trimestre anterior, que el beneficio por acción bajó, sigue dando ingresos, así que eso es Walmart, muy interesante para quien no la tenga en cartera, acción de sector defensivo. Si vamos a ver la siguiente Cisco, que también presentó resultados el día 19 de mayo, el cual, fíjense, que acá sí los resultados fueron un poco más ajustados que los que vimos, por ejemplo, en Walmart, beneficio por acción de 0,83 centavos de dólar, contra la previsión de 0,82, ahí nomás, pero al menos presentó un poco más de beneficio que la expectativa del mercado, y el ingreso también 12,8 millones, la previsión era 12,57, superando las dos. Vamos a ver si eso se traslada un poco a lo técnico y también a lo fundamental en el activo. Y en pantalla tenemos a Cisco, un gran activo que este sí lo llevo en mi cartera personal de mediano a largo plazo ahora. ¿Por qué? Porque fíjense que el 2011 empieza esta gran tendencia alcista, sí, que obviamente se corta ahora en el 2019, antes inclusive de la caída del COVID. ¿Por qué? Porque fíjense, ya viene cayendo de aproximadamente sus máximos en 54,19. Fíjense que tuvimos casi una caída aproximada de un 42%, es muchísimo, pero fíjense, se pudo reestructurar al alza e inclusive nos marcó una pequeña figura, pues no tan pequeña, ¿sí? De hombro, cabeza, hombro invertido, figura o un patrón chartista que nos indica una figura alcista, ¿sí? que tendría una proyección si medimos obviamente la ruptura que ya tuvo de la neckline, ¿sí? de esta base de cuello, hasta los aproximadamente 62,65, la tiene todavía activada, no la desactivó. Si me preguntan si el timing es el mejor ahora, y la verdad que ya estamos por arriba de la EMA 200, sí, ya hubo ruptura de la EMA 200, fíjense, fue dejando volumen, inclusive fue cerrando estos gaps. Acá hizo un gap bastante feo, que nos indicaba que se venían caídas, inclusive con ruptura de la EMA 200. A eso le tenemos obviamente que a veces prestar mucha atención, porque esto nos indica que puede el precio caer bastante, y de ahí cayó casi aproximadamente
un 26%, ¿sí? De ahí obviamente se recuperó, no rompió mínimos anteriores, que era lo importante, que era esta zona de los 32,62, y ahora sí en subida libre, con estructura activada bastante fuerte y bastante alcista hasta esas zonas, veremos si las cumple. Acuérdense que también todas las estructuras a veces no se van a cumplir, inclusive tiene una pequeña zona de doble suelo activada hasta los 58,09, sí, que la activó independientemente de esta otra gran figura que acabamos de mostrar. Tiene zonas de resistencias en los 58,09, que es la zona de máximos anteriores, ¿sí? La zona de los de máximo histórico que dejó anteriormente, y obviamente zonas de soporte en esta zona, esa pequeña zona de suelo que casi la viene a romper. Fíjense con la presentación de resultados y con esta gran vela con volumen que dejó el día 19 del 5 cuando presentó resultados, y veremos si ahora inclusive respetó la neckline, respetó esta base de cuello, fíjense, de la figura. Así que por el momento la tiene activada, tiene la EMA 200 ascendente, y zonas de soporte las más relevantes que pasan por la EMA de 200, que es la zona que no debería perder, de los 47,08, FIBO 38.2 del último impulso alcista, ¿sí? De que en realidad viene de mayo, que pasa por los 45,97, y el 61,8 como gran zona de soporte, que esta es la zona que no debería perder, al menos de mediano plazo, en 40,98. En cuanto a indicadores, acá sí, fíjense, el MACD está dando venta por arriba de cero, veremos si esto se revierte, pero el RSI todavía mantiene la zona de 50, está por arriba de 50 en 53, apuntando a la baja, y el estocástico, que acá parece haberse reestructurado, no estamos en zonas de sobrecompra todavía, así que veremos a ver si consolida un poco más, si rompe estas zonas y sigue al menos con el cumplimiento de esta gran estructura. Nosotros nos incorporamos luego de la ruptura de la EMA 200, la tenemos en cartera de mediano a largo plazo. Esto es de lo técnico, y si vamos a lo fundamental, que esto creo que es lo más interesante en Cisco, tiene fundamentales muy buenos, obviamente no los voy a spoilear antes de hablar de los fundamentales, pero fíjense, el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 25,4, está casi 2 veces arriba de la industria, que es 13,3. La ROA, la rentabilidad de activos, también es de 10,6, arriba de la industria de 6,9. Lo que tiene que ver con la volatilidad de este activo, es un activo que hoy tiene una volatilidad casi promedio de 1, ¿sí? No llega a ser de 1, es de 0,9. La industria marca 0,94, casi es una volatilidad media de la industria. Sí tiene todavía una infravaloración, según los analistas fundamentales, de un 42%, ni más ni menos. Debería estar un precio razonable de 90,56, está a 52,43. Y fíjense, inclusive la relación precio-beneficio, la empresa está valorada, ¿sí? Casi 21,7 veces. Y fíjense, la industria marca un 34,9, está al menos por debajo de la industria, sí un poquito por arriba del mercado, que es 19,6, pero también un aspecto bastante positivo. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, también la rentabilidad futura de capital a 3 años, es positiva porque marca casi un 29%, la industria marca 13,3, y lo que tiene que ver con su situación financiera, para culminar estos grandes fundamentales que tiene este activo, está obviamente con un endeudamiento satisfactorio, el efectivo y los equivalentes superan inclusive las deudas, fíjense, ni hay que hablar el capital que tiene, así que tiene reducción de deuda, cobertura tanto de deuda como intereses, así que muy buen activo. Es también pagadora de dividendos, por si fuera poco. Lo que sí, el único aspecto negativo desde el punto de vista de lo fundamental, es que no tiene un management experimentado. La gente que gestiona este activo no tiene hace mucho tiempo el control de este activo, y se prevé inclusive un pronóstico de crecimiento de ganancias anualizado de casi un 9,69%, así que este es otro activo muy interesante para quien no lo tenga en cartera. Ya arrancó, esa es la realidad, pero tiene todavía esa estructura activada que hasta que al menos no la anule, la tiene activada el hombro, cabeza, hombro invertido hasta las zonas marcadas, ¿sí? Vamos con la siguiente es John Deere, ¿sí? Este también gran activo, vamos a verlo en el gráfico y en lo fundamental, que presentó resultados, ¿sí? Beneficio por acción de 5,68 centavos de dólar, por encima de la previsión de mercado de 4,49, y los ingresos también, fíjense, fueron de 12,06 millones, por arriba de la estimación y la previsión de mercado de 10,53, muy fuerte este activo, que inclusive también viene dando resultados buenos los trimestres anteriores. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, habla de la fortaleza no únicamente de este activo, sino del mercado en algunos sectores, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que muestra el gráfico y lo fundamental en John Deere. Y en pantalla tenemos a John Deere, un gran activo de, obviamente, sector de maquinaria agrícola, ¿sí? Una de las más importantes de todo el mundo, con sede en Estados Unidos. Y fíjense acá que tenemos un activo que
suele a veces en algunos periodos, estamos hablando del 2018 hasta el 2020, casi 2 años estuvo lateralizando. Si nosotros nos vamos, obviamente los máximos y mínimos son crecientes, pero a veces vuelve inclusive a la misma zona de esta formación de suelo, que acá quiso ser vulnerado, pero fíjense, tenemos varios toques. Y después, obviamente, la explosión, después de casi a mediados del año 2020, con este gran canal alcista, que lo venía respetando hasta que pasó esta semana, que lo rompió, inclusive podría tener una estructura, si medimos la anchura de esta base de canal, hasta los 311,85 de mínima de corrección, pero, y dejando inclusive un gap, pero con mucha fortaleza alcista. Fíjense que lo que creció este activo es impresionante desde mínimos de marzo del año anterior, casi ni más ni menos que 269,42%, con lo que también nos tiene que llevar a la reflexión esto de que si un activo sube este porcentaje, tiene que tener estos descansos, los tiene, por eso hago el hincapié de que a veces puede llegar a consolidar casi 2 años, no digo que lo va a hacer, pero bueno, a veces luego de subidas muy fuertes, acá también tuvo otras, fíjense, del 2016 hasta el 2018, ¿sí? Una pequeña reflexión para que sepan que cuando los activos suben y suben, no van a estar subiendo todo el tiempo, sino que a veces necesitan descansos o correcciones, que son las zonas que nosotros tenemos que evaluar para poder incorporarnos en este tipo de activos con mucha fortaleza, al menos de este sector, que tiene única resistencia en los $399 con 0,7 centavos y zonas de soporte relevantes, la EMA de 200, 299,87 y zona FIBO 38,2 como más relevantes en 287,90 y el 61,8 de todo el último impulso, el gran impulso alcista que pasa por los 219,18. Si vemos lo que tiene que ver indicadores, tiene un MACD en venta por arriba de 0, ya cruzando la línea de 0 y purgando indicadores. Fíjense un RSI que pasa por 40, estamos en zona negativa en ese sentido, y el estocástico lo mismo, dando venta, así que en cuanto a indicadores parecería que la corrección acá no se acabó. Le vendría muy bien una corrección a niveles de la EMA 200 y a niveles FIBO para que quien esté afuera pueda quizá aprovechar y subirse a este gran activo, al menos desde el punto de vista de lo técnico. Vamos a ver lo que tiene que ver con su análisis fundamental de los principales ratios. Vamos a ver el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es alta, de 24,6, la industria marca 11,5, y lo que tiene que ver con la rentabilidad de activos, la ROA es de 5, ¿sí? Está un poquito por debajo de la industria que marca 6, pero la verdad que bastante bien. Y lo que tiene que ver con la beta, vamos a ver si este activo, eso no es volátil, bueno, está por arriba del promedio, o sea que es moderadamente volátil en 1.05, por así decirlo, ¿no? Porque arriba de 1 sabemos que al menos la volatilidad empieza a cambiar, el activo empieza a variar y a tener oscilaciones un poco más claras, y la industria marca 1.25. Lo bueno es que está por debajo de la industria, al menos en la beta. Sí tiene una infravaloración, que yo creo que esto sí va acorde con lo que vemos en el gráfico, de casi un 28,9%. Debería estar a un precio razonable de $279 aproximadamente. Y una relación precio-beneficio de la empresa de 32,6 veces, está por debajo de la industria, esto es interesante, en 33,2 veces, pero por arriba del mercado casi en 19,6. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital, el ROE futuro, sí, fíjense, la rentabilidad futura de capital a 3 años se estima que es alta, inclusive mucho más alta que la industria, en casi 32,08 la empresa, y la industria 11,5. Así que muy interesante también este aspecto de las posibles proyecciones. Fíjense, cubre muy tranquilo de corto plazo deudas. Lo malo es el largo plazo, ¿sí? Al menos parecería esa una cuestión a considerar, ¿sí? Quien tenga el activo o quien vaya a incorporarse. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene una gran deuda. Tiene una gran deuda de 40.844.000 millones de dólares y alto nivel de endeudamiento. Por el momento tiene reducción, pero la cobertura de deuda, al menos por flujo de caja operativo, no está bien cubierto, sin intereses, así que veremos. Este es un aspecto a considerar desde el punto de vista de la salud financiera de John Deere, también pagadora de dividendos y con un management que es experimentado, casi 2.5 años para quienes manejan este activo, este gran activo, es un gran activo igual de este sector, y se prevé un pronóstico de ganancias al menos de casi un 13,8% anual, así que veremos si sigue esta evolución que tiene al menos conforme vemos los balances, que son muy buenos siempre, de este gran activo. Si vamos al siguiente, otro sector de minorista, este es como si fuera el Easy de Estados Unidos, de Home Depot, gran activo también, les voy anticipando, que lo vemos en la presentación todo el tiempo de los resultados que son buenos, ¿sí? Fíjense,
que el beneficio por acción es de 3,86 centavos de dólar, por arriba de la estimación de mercado de 3,06, y los ingresos, fíjense, también están por arriba de la previsión de mercado en 37,5, el mercado marcó 34,6, muy buenos, muy buena presentación de resultados. Vamos a ver lo técnico y lo fundamental de este activo. Y si vamos a ver de Home Depot, vamos a ver que desde el punto de vista de lo técnico es un activo con una tendencia alcista muy clara de los últimos, al menos los últimos, desde el 2015, el 2014 a la fecha. Fíjense, un activo muy fuerte, muy alcista, un sector bastante defensivo también, sector minorista. Y fíjense acá lo que tiene que ver con este canal bajista, ¿sí? que nosotros también compartimos en el canal, por eso también les comparto los enlaces para que ustedes se puedan sumar, y que cuando nosotros tengamos quizá la posibilidad de ver algún tipo de ruptura como las que tuvo acá, inclusive yendo a testear la EMA 200, el FIBO 38.2, después rompió este canal y cumplió la estructura hasta los 315,77, de ahí en subida libre, y lógicamente cuando vimos este tipo de velas, fíjense, que, bueno, claramente era una vela que nos indicaba un descanso. ¿Un descanso hasta dónde? Descanso hasta al menos la EMA de 50 y los 310 dólares donde estamos ahora, con zonas de soporte bastante lejos. De todas formas, ¿por qué? Porque la EMA 200, que es el primer soporte a monitorear ahora, pasa por los 284,08, FIBO 38.2 por los 267,77 y ni que hablar, el FIBO 61.8 en 218,89. No hay buen timing, vamos a decirlo, no hay buen timing, no es para incorporar ahora este activo, sí para monitorear en caso de alguna corrección un poco más clara, qué corrección que parecería que se está dando, porque en los principales indicadores, fíjense, tenemos un MACD en venta, tenemos un RSI que cruzó ya, vulneró la barrera de los 50 en sentido negativo, estamos en 44, y un estocástico ya en zona de sobreventa. Ojo con este porque ya nos estaría indicando que al menos ya tuvimos una corrección que fue, vamos a ver de cuánto fue, casi un 10%, pero no hay que olvidarnos de dónde venimos, siempre decimos lo mismo, y venimos de casi un 141% al alza de marzo del año pasado, ¿sí? Entonces, acuérdense que estos activos suelen corregir a veces, o la gran mayoría de veces, en algún momento llegan correcciones a niveles FIBO, y cuando decimos eso, a esta zona en puntual. No estamos diciendo que va a pasar eso, pero la gran mayoría de los activos que crecen de esta manera, ¿sí? Muy vertical, generalmente suelen tener estos descansos, sí, que a veces lo vemos, bueno, esto fue el COVID, fue algo quizá un poco más, digamos, fortuito, ¿sí? Porque nadie esperaba que venga la crisis, pero fíjense que tiene correcciones en promedio bastante claras, ¿sí? Al menos a la EMA de 200 o a niveles FIBO, y ahí mejoraría un poco el timing. Ahora no es momento para Home Depot, al menos de lo técnico. Vamos a ver desde lo fundamental, a ver qué encontramos en sus principales ratios, que más allá de la presentación muy buena de resultados, fíjense el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 844% con 7, muy por arriba de la industria, que es de 21,1, y la rentabilidad de activos es de 22,2, está muy por arriba de la industria de 7,8. Si vemos lo que tiene que ver con la volatilidad, la beta es un activo que hoy es en promedio volátil, pero no, ni de casualidad llegamos al promedio de la industria de 1,53, que ya se estima que es una volatilidad altísima. Tenemos una sobrevaloración, pero fíjense que acá va mermando un poco lo que ya teníamos hace unas semanas. ¿Por qué? Porque hoy estamos sobrevalorados casi un 12,5%. Deberíamos estar en una estimación razonable de 280 dólares, que coincide, fíjense, le vuelvo a repetir lo mismo en este caso también, con lo que tiene que ver con los niveles FIBO, los retrocesos, lo que vimos recién desde lo técnico, y lo que tiene que ver con la relación, ¿sí? Precio-beneficio del activo, bueno, está valorada en 23 veces, la industria marca 16,2 y el mercado 19,06, acá estamos por arriba, pero tampoco nos indica algo, digamos, muy alevoso, muy por arriba, sí con una rentabilidad futura de capital muy fuerte, fíjense, de 2,47%, la industria marca 21%, la verdad que acá sí tenemos la rentabilidad futura de capital a 3 años estimada altísima, así que veremos si obviamente lo cumple, es un ratio más a analizar. Y fíjense lo que tiene que ver con deudas de corto plazo cubre, y de largo plazo parecería que casi no llega. Si esta es una situación también a monitorear, porque tiene un gran endeudamiento, este activo sí tiene un alto nivel de deuda,
poca reducción, parecería que por el momento cubre con el flujo operativo de caja, tanto deuda como intereses, así que de todas formas es un aspecto a considerar, es pagadora de dividendos, y lo que tiene que ver con el management, tiene un management de la gente que maneja este activo experimentado en 5.3 años, y vamos a ver que, como decimos, tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de casi un 5,68% anual, así que este es un gran activo que también el que no tenga este sector, un sector un poco más defensivo, no de alto crecimiento, sino más defensivo, se puede incorporar luego de descansos y correcciones. Ahora no hay buen timing, volvemos a aclarar lo mismo, así que esto es Home Depot, muy buenos resultados también. Vamos a otra, jd.com, acá nos vamos a otra, ¿sí? Sector chino, sector de e-commerce. Vamos a ver qué le pasa a este activo que también presentó resultados el día 19 de mayo, así que vamos a ver primero qué le pasa desde el punto de vista de lo técnico. Y en pantalla tenemos a jd.com, que si vemos su histórico, su tracking histórico desde que salió a cotizar 2014 a la fecha, sí lo hizo bastante flojo los primeros años. Sí, fíjense que la tendencia claramente estábamos inclusive por debajo de la EMA 200. Explosión alcista hasta que generó esta figura de reversión bajista, figura clara, ¿sí? De hombro, cabeza, hombro, que esta sí tiene un sesgo bajista, el sesgo que inclusive lo cumplió. Hizo una especie de doble suelo en esta zona muy pequeño y rompió la EMA 200 para así a casi hacer casi un doble triple suelo muy claro, y de ahí sí empezar con esta tremenda subida que si vamos desde el 2018 a la fecha, ¿sí? Casi un 440% es lo que subió JD del 2019 hasta hoy. Y vemos que ¿dónde estamos ahora? Bueno, muy interesante lo que ya habíamos planteado, porque este es un activo que lo hemos analizado en algún momento en el canal, en donde es un activo que suele ir dejando gaps, fíjense, alcistas, y ahora sí nos dejó casi máximos de toda su historia en 108,34, un gap en isla bajista. Esta es una figura de reversión que indica que se va a venir un descanso, lo tuvo, ¿sí? Inclusive fue cerrando los gaps, fíjense, con inclusive algunos otros gaps bajistas muy claros. Y ahora, ¿en dónde llegamos? Bueno, rompimos la EMA 200, rompimos inclusive el FIBO 38.2 del último impulso alcista, de todo el gran impulso que tuvo, al menos desde marzo del año pasado, después del COVID, y ahora sí, no llegamos a corregir al FIBO 61.8, eso es lo único que realmente no le veo con buen timing, pero atención, porque acá mejora un poco, o mejoraría un poco el escenario, si rompemos la EMA de 200, ¿sí? Que no se vuelva resistencia. Inclusive tiene un muy pequeña zona de suelo acá, casi doble suelo activado. Es muy corta la figura, esa es la realidad, pero para poder realmente activarlo debería romper la zona de máximos anteriores en 75.12 y nos iríamos sí acá por arriba de la EMA 200, de ahí la relevancia, y la zona que sí claramente debería vulnerar es esta zona, la zona del FIBO 61.8 del último impulso bajista de febrero del 2001, que pasa por los 92.40, pero mejoraría muchísimo el gráfico si al menos rompe, obviamente con volumen, ¿sí? Vamos a poner la barra de volumen. Esto no me gustó, mucho volumen vendedor en esta zona, pero veremos si mejora al menos la cara desde el punto de vista de lo técnico, si rompe la EMA 200, si lo hace con volumen y sobre todo si ya rompe esta resistencia anterior en los 87.08 y va a buscar los 92.40, que esta es la zona que tenemos que monitorear. El timing es bueno porque nosotros podríamos inclusive incorporarnos y tener una gestión de riesgo mucho más clara, ¿sí? Calculo mucho más de 1 a 1. Si nosotros inclusive lo vemos de ahora del precio, vamos a tomarnos un minuto más para analizar este activo, hasta irnos hasta máximo. Fíjense, iríamos a buscar un 48,32%, en contra de si ponemos un stop loss bastante cortito de 19,37, que le podríamos dar un poco más de margen si nosotros inclusive estamos un poco más de mediano plazo. Fíjense, iríamos a perder un 32 con un 48,32% para obviamente inversores de mucho más largo plazo. Si se deteriora por debajo de esta zona ya es un poco más preocupante, sobre todo esta zona de suelo que pasa por aproximadamente los 59,35, pero muy buena perspectiva en caso de que quiebre estas zonas. Por lo pronto estamos todavía con una tendencia bajista de corto plazo, de muy corto plazo, no modifica claramente la tendencia alcista de largo, pero veremos a ver si reacciona estas semanas jd.com desde lo técnico. Vemos sus principales indicadores, el RSI por arriba de 50 en 53, muy interesante también el MACD dando compra, está dando compra también el MACD por debajo de 0,
y un estocástico que también acompaña saliendo de la zona de sobreventa. Así que atención a este activo también, el que no lo tenga, y obviamente es un activo más de alto crecimiento, zona del e-commerce y en China, con todos los riesgos políticos que quizá implica, o todas las multas y todas estas cuestiones de ruido político que hay con las tecnológicas chinas. Eso desde el punto de vista de lo técnico, pero fíjense, vamos a evaluar los fundamentales, no tiene desperdicio. ¿Por qué? Porque tiene un ROE alto, 23%, está por arriba de la industria, que es de 21,6, la ROA también de 12,1, fíjense, está también por arriba de la industria, que es con 10,2. Lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad de mercado, es un activo que hoy no es volátil, ¿sí? Es de 0,76, la industria marca inclusive una volatilidad promedio por arriba de la industria, de 1,08, tiene una infravaloración de casi un 37%, esto sí está más claro en el gráfico si lo evaluamos. Debería estar un precio razonable mínimo de 115,55, estiman los analistas fundamentales. Tiene una buena relación precio-beneficio. Fíjense, la empresa está evaluada en 14,3 veces, la industria marca 33,7 y el mercado 19,6. Y lo que tiene que ver con el crecimiento futuro, si la rentabilidad futura de capital, acá sí tenemos un aspecto bajo, porque marcaría un 11,5% de la rentabilidad futura de capital a 3 años, la industria marca 21,6, y lo que tiene que ver con su posición financiera, bueno, también acá parecería que no tiene ningún problema, cubre de corto ni que hablar de largo plazo sus deudas, ¿sí? Es satisfactorio el coeficiente de endeudamiento y tiene reducción de deuda, cobertura de capital y cobertura también de intereses, ¿sí? Vamos a ver lo que tiene que ver con el management, que también es experimentado de 2,8 años, para quienes manejan este gran activo que también obviamente está en un sector bastante complicado por el país en donde está, que es China, ¿sí? Ni que hablar, que tiene también un pronóstico de crecimiento de ganancias de casi un 23,38% anual. Así que JB, que independientemente de esto que analizamos, ¿sí? En el gráfico y lo fundamental, tampoco hay que olvidarse cómo están siendo los trimestres anteriores, tanto si la empresa es realmente rentable, si va presentando beneficio por acción, como de sus ingresos, ¿sí? Si ingresa más obviamente de lo que sale, y está claro que lo viene cumpliendo los últimos trimestres muy, pero muy bien. Así que anotar, quien no conozca este activo, quien no lo haya tenido nunca en cartera, es un activo para mí igual de alto crecimiento, de un sector que si mejora un poco, tenemos a Alibaba también en el e-commerce, pero este es otro también a evaluar, ¿sí? Vamos con la última, TJX, sí, vamos a ver este también gran activo de venta, inclusive de ropa minorista. Vamos a ver qué le pasa desde el punto de vista primero técnico y fundamental. Antes vamos a ver sus resultados, ¿sí? Beneficios por acción, 0,44 centavos de dólar contra la previsión de mercado de 0,30. Y los ingresos de 10,09 millones, bastante por arriba de la previsión de mercado, 8,55 millones. Fíjense acá, inclusive mejorando las expectativas del trimestre pasado, que no fueron tan buenas, ¿sí? No estuvieron tampoco tan bajas. Bueno, ya veníamos obviamente bastante golpeados con este activo del año pasado, ¿sí? Casi terminando, mejoró un poquito y este año parecería estar recuperando. Vamos a ver si eso se traduce en lo técnico y en lo fundamental también. Y en pantalla tenemos a TJX, que este activo, si bien lo hemos analizado en algún momento en el canal, vamos a analizarlo y vamos a ver lo que tiene que ver en el largo plazo, porque es un activo de larga data que ya viene de aproximadamente 1980, ¿sí? 1980, tuvo sus periodos malos y después, claro, después de esos periodos ¿sí? de consolidación, ¿sí? de lateralización que tuvo en estas zonas, casi aproximadamente de 1987 hasta 1996, bueno, un activo de ahí que arrancó, fíjense, con una clara tendencia alcista de largo plazo, con inclusive zonas de soporte según líneas de resistencia desde el año 2000 hasta el año 2008 y hasta el año 2020 que confluyen, fíjense, estas zonas como grandes o interesantes zonas de soporte de mediano a largo plazo. Y antes de ver lo que tiene que ver con el corto plazo, bueno, fíjense, esto es algo que me pareció impresionante. Esto fue un gap que dejó en el 2016, aspecto muy negativo, un gap de casi aproximadamente, ¿sí? Esto está en el gráfico, no sé si será un error o no, porque es un activo muy fuerte, pero este gap de casi un 49, menos 49%, de ahí obviamente se reestructuró, y desde sus mínimos casi aproximadamente subió un 117%, al menos hasta la fecha. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, vamos a sacar un poco el graficador de volumen, así vemos los mínimos que pasaron aproximadamente de los 32 con
75. Casi no tuvimos ni siquiera ninguna pauta alguna especie de suelo, nada que nos pudiera advertir de esta vuelta en B que tuvo, esta ruptura de máximos anteriores que pasaba por los 65.95, sino que tuvimos, sí, nos fue dejando algunos gaps, este en particular, después de haber roto la EMA de 200, y ahora donde estamos, bueno, muy interesante porque quiso venir a testear la EMA de 200 hace no mucho, pero sigue en su vida libre. Es un activo que dentro de todo es bastante fuerte, al menos fíjense, lo viene haciendo bastante bien desde el año 2017, independientemente de este tremendo gap que dejó en el 2016, y que, bueno, obviamente la EMA de 200 está plana, ahora sí no apunta para arriba, pero tiene una pendiente un poco más alcista que otra cosa. Fíjense, si nos vamos un poquito más para atrás, vemos que está apuntando un poco más para arriba que aplanándose, pero veremos si tiene alguna corrección. Las zonas de resistencia está clara que son la zona de los 75.65, los 83.69 máximos de toda su historia y los 74.71, y soportes claves acá va dejando una especie de suelo en los 66.54, pero la EMA de 200 es el soporte más relevante en los 64.21, niveles FIBO en 38.2 con 58,59 dólares y el 61.8 que ya pasa por los 48,76. Debería tener alguna especie de corrección más y daría la sensación que sí, sobre todo por este gap que dejó, que parecería que indica un descanso en toda la gran subida, que parecería que ya igual lo está teniendo, aunque quizá podría grabarse un poco más, pero el RSI ya está llegando a zonas de sobreventa en 20, por abajo de 50, el MACD en venta por arriba de 0 y el estocástico también, fíjense, corrigiendo y bastante, así que podría venirse más correcciones, claro que sí, en mínimo niveles de la EMA de 200 o niveles FIBO, y de ahí sí poder incorporar quien no la tenga. Es un activo bastante defensivo independientemente de esto que vemos en el gráfico, que también hay que traerlo, pero bueno, la línea de tendencia de mediano larguísimo plazo la mantiene, está más que claro, al menos desde el punto de vista de lo técnico. Y si vamos a ver lo que tiene que ver con lo fundamental, bueno, vamos a ver que sus principales indicadores, lo que tiene que ver con el ROE es bueno, ¿sí? La rentabilidad de recursos propios es de 24,6%, la industria marca 21,1%. La ROA también, aunque acá sí estamos un poco por debajo de la industria, la empresa marca 5,7%, la industria marca 7,8%. Y lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad, es un activo que hoy es en promedio volátil, ¿sí? Pero no tiene ni de casualidad la volatilidad de industria, que marca 1,53, TGX es 0,98, la volatilidad de mercado, ni que hablar, que tiene una sobrevaloración, pero es un aspecto neutro porque casi un 9,6% no es mucho. Daría la impresión de que si corrige un poco más ya mejora bastante más el timing. A un precio razonable, estiman los analistas fundamentales que debería estar de 61,15 dólares. Y la relación precio-beneficio, la empresa marca 53,5 veces. Acá sí tenemos una gran sobrevaloración por encima de la industria de 16,2 y el mercado 19,6. Lo que tiene que ver con particularmente el ROE, la rentabilidad futura de capital, acá sí tenemos un ratio bastante interesante, porque la empresa lo marca en 54,1%, la industria es de 21,1%, superando casi o doblando la expectativa futura o el ROE futuro de capital a 3 años, un aspecto bastante positivo. La situación financiera cubre de corto y parecería también cubrir de largo deudas, ¿sí? Aunque acá tenemos sí un flujo de caja, ¿sí? O efectivo equivalentes bastante más por arriba del capital, aspecto muy muy bueno, pero tiene un alto nivel de endeudamiento y poca reducción, así que habrá que ver cómo se maneja con este aspecto, con estos dos aspectos de cara a futuro, aunque tiene, como decimos, cobertura tanto de deuda como de intereses en lo inmediato. Es pagadora también de dividendos y lo que vemos con el management, tiene un management experimentado de 6,7 años, así que este es un activo que también de un sector menos volátil que un Tesla, menos volátil que bueno, obviamente otros activos de alto crecimiento, y también tiene un pronóstico de crecimiento de ganancia de casi un 23,38%. Es un sector minorista de ropa y moda, así que obviamente estaríamos en otro sector a los convencionales. Así que buenos resultados, mejorando, los resultados anteriores no fueron tampoco tan buenos, pero esto demuestra al menos que este tipo de sector también va mejorando un poco el aspecto y la cara. Y ya para ir finalizando, ahí estamos, perdón, y para ir finalizando, sí, bueno, resumen de análisis y posibles trades. Walmart y Cisco son los dos activos que más me gustaron de los que fuimos analizando. Uno del sector de consumo básico, Cisco, obviamente el sector tecnológico con esa gran estructura de hombro, cabeza, hombro invertido activada todavía.
Y el resto, sí, tanto Home Depot, JD.com me gustó también, pero todavía es mantener en un radar porque en Home Depot me parece que no terminamos las correcciones. JD.com todavía no hay ninguna pauta muy clara, sí, independientemente de un pequeño suelo. Debería romper la M200, debería confirmar con volumen alcista o algún gap. Bueno, utilizar en conjunto las herramientas técnicas para darnos un poco más de claridad. TJX John Deere, bueno, claramente TJX sería, acá puse alcista, pero sería semi-alcista, y John Deere también está muy alta, se debería corregir un poco más y de ahí sí quizá poder darnos entrada un poco más claro. Así que eso es un poco el resumen de los activos que vimos. Y mi cartera a la fecha, lógicamente, como siempre, les voy compartiendo todos los fines de semana, sin variaciones, ¿sí? Seguimos manteniendo casi un 98% renta variable. Tenemos un mercado que hoy está muy fuerte, muy alcista, al menos en la gran mayoría de los sectores. La tecnológica quizá corrigiendo un poquito más. Sector de salud y consumo un poco más a la cabeza ahora, en los bancos un poco mejor. ¿Sí? Lo cíclico ahora funcionando un poco mejor, que también lo tenemos en cartera. Así que les dejo, estos son todos los activos que tenemos. No los vamos a repetir, pero los dejo acá en pantalla para que ustedes lo vuelvan a ver. Lo mismo lo que tiene que ver con bueno, acciones extranjeras, activos, obviamente que siempre también los compartimos a través yo opero con PPI Global, ¿sí? Pero bueno, cada uno, y con eToro también, no es por hacerle al chivo a ninguno, pero bueno, son dos brokers que se pueden utilizar, ustedes pueden usar, hay un montón. TD Ameritrade, bueno, hay un montón de brokers que ustedes pueden utilizar. Estos siguen siendo los activos que yo tengo de mediano a largo plazo. Y argentinos, bueno, seguimos manteniendo a Luar, que mejoró un poquito la cara esta semana. Quizás la vamos a ver un poco mañana en la reunión a Luar, y quizás podamos evaluar algún activo argentino, porque se viene también el video de las acciones argentinas del mes. Así que no se lo pierdan, seguramente va a salir en estos días. Y Centin Corp, que viene bastante bien esta incorporación nueva, Bitcoin corrigiendo, y Seattle Genetics, que vamos a compartir también un análisis especial en el grupo de Telegram, para quien obviamente esté adherido y sumado al mismo. Y ETF, bueno, ETF de oro, de este ETF de mega capitalización de mercado, biotecnología e inteligencia artificial, también los mantenemos ya como inversiones de mucho más largo plazo. Y ya para ir finalizando, bueno, obviamente agradecerles a todos y a cada uno de los que se toman el tiempo por escucharme, por mirarme, por evaluar los análisis que yo hago. Dejen en los comentarios, si comenten, denle like si les gustó el video, suscríbanse, activen la campana para que cuando yo suba todos los videos que vaya subiendo, ustedes puedan mirarlos, ¿sí? Para que no se pierda ninguno. Y los dejo con esta gran frase de Bow Choder, que es un trader, formador y autor reconocido internacionalmente, que nos habla de un aspecto muy, muy importante, porque muchas veces nosotros estamos todo el tiempo mirando gráficos, analizando a ver qué herramienta es la mejor, pero nunca tenemos que olvidarnos de que hay otra parte que es la gestión monetaria, que es sobre la cual también tenemos que estudiar, también tenemos que cultivar un poco esa parte de la cartera personal, que tiene que ver con cómo manejamos el dinero. Y él nos deja esta frase, ¿sí? Que la gestión monetaria es la habilidad que nos permite convertir las opiniones sobre el mercado en dinero. Es un proceso independiente de lo que es el trading. Así que les dejo esta frase, al menos para la reflexión. Hay un montón de libros de esto, lo vamos también compartiendo en el canal de Telegram con ustedes. Y les mando un gran abrazo, los espero a todos en el grupo de Telegram, los que quieran ir sumándose. En la reunión de mañana domingo también el que pueda estar en vivo, los espero, es gratuito, se descargan Zoom y apretan el enlace 7:30 de la tarde hora argentina. Y los espero también en el video, si no, de la semana que viene. Les mando un gran abrazo, que tengan gran fin de semana y se estén cuidando. Chao.